Bueno, ¿cuántos saben que Dios nos alcanzó, nos creó para que le adoremos? Fuimos creados para adorar al único Dios, al único que es digno, al único que es poderoso, porque Él nos creó, nos formó y nos hizo, ¿ok? Entonces, hoy yo quería, la palabra que hoy Dios puso en mi corazón se encuentra en el libro de Esdras. Ha estado Dios hablando mucho a través de esa palabra y yo le puse un subtítulo a este mensaje y le puse reconstruyendo. Si me pueden poner el título, por favor. O en construcción, perdón, creo que me equivoqué. En construcción. ¿Sí? ¿Sabías que tú y yo somos la obra maestra de Dios? Porque Él nos creó, Él nos formó, Él nos hizo. Nosotros no somos producto del azar ni de la evolución. Dios nos creó porque Él tiene un propósito con la vida de cada una de nosotros. Somos la obra maestra de Dios, que Él nos crea de nuevo en Cristo Jesús. ¿Para qué? A fin de que hagamos las cosas buenas que Él ya preparó de antemano. Él ya preparó mucho tiempo atrás para que tú y yo, cuando conocemos de Jesús, seamos esa nueva obra. ¿Sabes lo que es una obra maestra? Puede ser una obra maestra, es cuando un gran pintor elabora un cuadro y dice, wow, lo voy a llamar mi obra maestra. Algo único, algo especial. Y tú y yo somos la obra maestra de Dios. Pero, al igual que las obras maestras de arte, las obras maestras de una construcción, de un edificio, se deterioran con el tiempo, ¿sí o no? Se averían con el tiempo, se destruyen con el tiempo. Así la obra de Dios que somos tú y yo, hemos sido estropeados, averiados por tantas cosas que hemos vivido a lo largo de nuestra vida. Pero en Cristo Jesús, Él nos da la oportunidad de que la obra maestra que somos tú y yo pueda ser restaurada otra vez. Pregúntale a la persona que tienes al lado, ¿será que necesito restauración? ¿O será que necesito ser reconstruida en algún área de mi vida? Yo creo que todos estamos aquí porque necesitamos ser reconstruidos, porque la obra maestra de Dios se echó a perder, ¿sí o no? Mi vida estaba echada a perder hasta que yo conocí de Jesús, hasta que entendí lo que Él había hecho por mí en la cruz del Calvario. Entonces, si Dios es el diseñador de nuestras vidas, si Dios fue el que creó nuestras vidas, entonces Él sabe cómo restaurar esas áreas que se deterioraron, que se destruyeron, que se afectaron. ¿Estás de acuerdo? Solo Él lo sabe. Entonces, Él es nuestro hacedor, el que nos formó desde que estábamos en el vientre de nuestra madre, el cual te dice hoy, yo te voy a ayudar. ¿Quién necesita hoy la ayuda de Dios? Yo, he aquí la primera. Necesitamos a diario la ayuda de Dios. Yo quiero que hoy te pongas sobre tus pies y vamos a orar y poner esta palabra en manos de Dios. Amado Espíritu Santo, te damos gracias en esta mañana. Gracias porque hoy sabemos que tú eres el que nos creaste, nos formaste, nos hiciste. Somos tu obra maestra, Señor. Pero por algunas cosas, Señor, quizás el tiempo, las situaciones, las dificultades estropearon tu obra maestra. Y hoy estamos aquí, Señor, porque necesitamos que nos ayudes. ¿A quién iremos, Señor? Si solamente tú tienes palabras de vida eterna, ¿a dónde correremos, Señor? Si tú eres el arquitecto de nuestro destino, el que nos diseñó, el que nos formó, y tú sabes lo que necesitamos hoy en esta mañana. Tú sabes lo que tu iglesia necesita hoy en esta mañana. Y aquí estamos. Dulce Espíritu Santo, hoy abre nuestros oídos. Dispón nuestro corazón, abre nuestra mente, solo tú lo puedes hacer. Y que hoy tu palabra nos sea revelada. Queremos verte, queremos ver a Jesús a través de la palabra. Y que hoy nuestras vidas puedan ser transformadas, renovadas, reconstruidas, Señor, y restauradas. Mira que te lo pedimos en el nombre de Jesús y te damos las gracias. Amén y amén. ¿Puedes tomar tu lugar? ¿Cuántos trajeron su Biblia? A ver, quiero ver. Yo estaba pensando no poner los versículos allá, pero dije, bueno, me voy a ver mala onda, qué gacha. Pero
¿Sabes qué es bien importante? Que cada uno de nosotros traigamos el libro, porque qué tal que te diga, ay, ¿será que sí? Cuando yo empecé a asistir a unas reuniones como esta, yo mi Biblia iba por delante, porque todo lo que decía la persona que daba el mensaje, yo decía, a ver, quiero ver, ¿dónde dice? Sí, es importante que traigamos nuestra Biblia. Bueno, cuando Dios diseña algo, Él siempre lo hace con un propósito, siempre, siempre. El diseño de cada uno de nosotros, Él ya lo tiene, completito, desde principio hasta el final, ¿sabes? Él ya lo tiene. El diseño de tu vida y de mi vida, Él ya lo tiene completamente diseñado. Así como Dios le dio ese diseño del tabernáculo a Moisés para que lo hiciera conforme a la orden que había recibido de Dios, ellos levantaron ese tabernáculo en el desierto. Y así como Dios le dio el diseño a David para levantar un templo ya hecho de materiales, y ellos lo hicieron conforme al plan y al propósito que Dios les dio, conforme a la palabra. Ellos lo hicieron. ¿Por qué Dios quería hacer que ellos edificaran un templo? Porque era la manera en aquel tiempo en que el pueblo y la nación de Israel iba a tener la oportunidad de poder tener una comunión íntima con Dios. Por eso lo hizo. Y ellos lo hicieron, edificaron. Y dice, así que Dios ya tiene el diseño de la hermosa construcción que Él va a levantar en tu vida y en mi vida. Pero al igual que Moisés y David, ellos escucharon el consejo de Dios, escucharon cómo tenían que hacerlo, cómo tenían que edificar esa construcción tan tremenda. Ellos escucharon y obedecieron conforme les fue dicho. Pregúntale a la persona que tienes al lado, ¿será que acaso yo estoy escuchando? Algo que escuché en una prédica que me encantó mucho, dice, el templo refleja la imagen del Dios al cual adoramos. Tú ves las catedrales suntuosas. Tuvimos la oportunidad de viajar a Europa y fuimos a ver esa construcción de años que se llama la Gran Familia. Una iglesia, un templo hermoso, con muchas cosas, adornos increíbles, porque cada templo refleja la imagen del Dios que se adora. Y sabes, Dios quiere que tú y yo, que somos el templo del Espíritu Santo, reflejemos la imagen de aquel Dios a quien adoramos. Y hoy la pregunta es, ¿a qué Dios estás adorando? ¿Cuál es la imagen que tú estás reflejando? Porque lo que tú reflejas es aquel Dios al que tú adoras. Y quiero que veamos el libro de Génesis en el capítulo 1, versos 26 y 27. Ahí dice que todos los seres humanos fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Todos los seres humanos, todos fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Y dice el verso 26 de Génesis 1. Entonces Dios dijo, yo te voy a leer la versión Nueva Traducción Viviente. O sea, varían algunas palabras, pero el concepto y el contexto es del mismo. Dice, entonces Dios dijo, hagamos a los seres humanos a nuestra imagen para que sea como nosotros. Dios creó a los seres humanos a su imagen y semejanza para que fuéramos como Él, para que reflejáramos su imagen, su semejanza. Y dice, entonces dijo, hagamos a los seres humanos a nuestra imagen para que sean como nosotros. Ellos reinarán sobre los peces del mar, las aves del cielo, los animales domésticos y todos los animales salvajes de la tierra y los animales pequeños que corren por el suelo. Dice el verso 27, así que Dios creó a los seres humanos a su propia imagen, a imagen de Dios los creó, hombre y mujer los creó. ¿Y para qué los creó? ¿Cuál fue ese diseño para el cual Dios creó al hombre y a la mujer? Dice el verso 28, para bendecirlos con las siguientes palabras: fructifiquen, multiplíquense y señoreen por sobre toda la tierra. Dios quería que el ser humano reflejara la imagen, el carácter de Dios sobre la tierra. Para eso Dios diseñó a Adán y Eva, la obra maestra de Dios, para que pudiera reflejar ese carácter bondadoso, tierno, amoroso, gozoso,
lleno de bondad y de mansedumbre. Para eso lo creó. Pero fíjate lo que pasó en aquel tiempo. Todos conocemos la historia de Adán y Eva, ¿cierto? ¿Quién la conoce? Todos hemos oído hablar de Adán y Eva, ¿cierto? ¿Sí? Adán y Eva fueron la obra maestra de Dios y Dios creó un huerto para ellos, un lugar donde ellos iban a vivir para tener una comunión estrecha con Dios. Pero al igual, fíjate lo que pasó, y eso está en Génesis 3:8. Cuando soplaba la brisa fresca de la tarde, dice, el hombre y su esposa oyeron la voz del Señor su Dios caminando por el huerto. Así que se escondieron del Señor entre los árboles. Dios había creado ese huerto para tener comunión íntima con Adán y Eva, y le dio solamente un principio para que ellos lo obedecieran. Del árbol que está en medio del huerto no vas a comer, porque el día que lo hagas, ciertamente morirás. ¿Y qué crees? Ellos creyeron ser sabios en su propia opinión. Creyeron que ellos sabían mejor o tenían una mejor idea que Dios de que les fuera mejor en la vida. Ellos despreciaron el diseño que Dios había creado para ellos y había diseñado para ellos. Porque comieron del árbol, del fruto, ¿sí saben que comieron? Y entonces la obra maestra de Dios quedó destruida en la vida de ellos. Se derrumbó, se vino abajo porque ya no pudieron cumplir el propósito. Y ¿sabes lo peor de eso? Es que sus generaciones, sus hijos, fueron afectados también. Terrible. Pero aquí dice que cuando Dios quería venir y les habló, ellos no escucharon. El no escuchar fue lo que les hizo que la obra que Dios tenía, el diseño, la construcción que tenía para ellos y sus generaciones, se derribara, se destruyera, quedara arruinada. Y Dios, cuando les habló en ese capítulo 3, Dios les habló porque Él quería reconsiderar con Adán y Eva. Y que decía, bueno, ok, ya vi lo que hiciste, pero ¿sabes qué? Yo quiero restaurar la obra maestra de Dios en tu vida. Pero ellos oyeron, pero no hicieron caso. Se escondieron. Qué terrible, ¿no? Cuando Dios nos habla. ¿Sabías que Dios nos habla? Y no es que, pongamos los ojos en blanco y no. Dios nos habla por medio de la palabra. Por eso tú y yo a diario tenemos que leer este libro, el manual de instrucción, porque es donde Dios nos dejó las instrucciones para saber cómo guiar nuestras vidas, cómo tomar las mejores decisiones para no embarrarla, para no destruir la obra maestra de Dios que Él tiene preparado para cada uno de nosotros. Entonces ellos decidieron oír, el diseño se echó a perder, y por eso es que desde entonces hay una lucha espiritual en cada una de nuestras vidas, porque el enemigo siempre va a tratar de buscar destruir la obra maestra de Dios en nuestras vidas. Ese es el trabajo de él: robar, matar y destruir. Pero el libro de Esdras, de lo que yo te quería comentar, el libro de Esdras dice cosas tremendas, y ahí también vamos a aprender en el libro de Esdras cómo este pueblo de Israel, ¿qué crees? La obra que Dios tenía para ellos también fue destruida. La obra que Dios tenía para ellos fue quemada por el fuego, porque ellos tampoco estuvieron dispuestos a escuchar. Esdras, todo el libro de Esdras es un libro muy pequeño, pero nos habla de cómo el pueblo de Israel regresó a la ciudad de Jerusalén después de haber estado 70 años viviendo como esclavos en una nación pagana. Ellos regresaron después de 70 años a su ciudad y se dieron cuenta que su ciudad había sido destruido, el templo, y la ciudad había sido quemada por el fuego. Y te voy a explicar por qué sucedió esto. O sea, por qué, si era el pueblo amado de Dios, por qué, si ellos tenían toda la bendición de Dios, por qué les sucedió esto. ¿Quieres saber por qué? Y eso está en el libro de Jeremías, capítulo 25, y te lo voy a leer en esta versión. Dice: este mensaje del Señor es para todo el pueblo de Judá.
le vino a Jeremías. Jeremías era un profeta de Dios que hablaba los mensajes al pueblo. Y dice, le vino a Jeremías durante el 4º año del reinado de Joacim sobre Judá. Este fue el año en que el rey Nabucodonosor de Babilonia comenzó a reinar. Y fíjate, pon atención. Jeremías el profeta le dijo a todo el pueblo de Judá y de Jerusalén, ¿sabes cuántos años duró este mensaje? Día tras día, vez tras vez, venía y les decía, 23 años. 23 años hablándole el mensaje de Dios a su pueblo. 23 años. Y dice, yo les he comunicado con toda fidelidad el mensaje, pero ustedes no han querido escuchar. ¿Cuánto tiempo o cuántos años o cuántos meses Dios ha hablado a nuestras vidas y no hemos querido escuchar? Es fuerte esto. Mira, yo fui muy confrontada con esta palabra primeramente, porque leyendo el libro de Mateo, estamos leyendo el devocional en Mateo, ¿no? ¿Cuántos están haciendo su devocional diario? ¿Estamos leyendo Mateo? ¿Están de acuerdo? ¿Sí o no? Yo estaba leyendo Mateo y me encontré con una palabra muy dura, que cuando la leí me rebotó tan fuerte y decía que por qué juzgamos, ¿no? ¿Por qué vemos la paja en el ojo del vecino y no vemos la propia viga que está atravesando nuestro propio ojo? Y decía, saca primero la bigota que tienes en tu ojo para que puedas ver lo pequeñito que está en la vida de tu hermano. Y decía, hipócrita. Ay, cuando yo leí esa palabra me pegó. Y dije, Señor, ¿será que yo soy una hipócrita? ¿Será que hay hipocresía en mi vida? Y eso me llevó a ponerme de rodillas y decirle, pues si eso hay en mi vida, perdóname. Enséñame a ver mis errores, lo mío, y ya no me permitas hablar de las demás personas. Ayúdame, por favor. Porque Dios de esa manera nos habla, ¿estás de acuerdo? Cuando estamos dispuestos a escuchar y a tomar en cuenta el consejo. Y decimos, sí, cierto, así soy, perdón. Es lo que necesita Dios para seguir reconstruyendo la obra que Él empezó en cada uno de nosotros. No es fácil. Pedir perdón es fácil, no es fácil. Cuando tú te equivocas o cuando aún no te equivocas y tú tienes la razón, y si Dios te dice pide perdón, ¿es fácil? No es fácil. A mí me tocó la semana pasada hacer eso. Pero dije, Señor, yo quiero escuchar y hacer. Solamente ayúdame y dame el valor para hacerlo. Porque para obedecer se necesita valor, mucho valor. Entonces este pueblo no escuchó. ¿Y sabes cuál era el mensaje que Dios le mandaba a ese pueblo? Dice en el verso 4, una y otra vez el Señor les envió a sus siervos los profetas, pero ustedes, vuelve a decir, no escucharon, ni prestaron atención. Todas las veces el mensaje fue este: apártense de su mal camino y de sus malas acciones. Punto. Eso es lo que Dios quiere hoy hablarnos al corazón. Y sigue diciendo, y sigue diciendo, y sigue más adelante, dice, ellos también rindieron culto a ídolos, pero dice el verso 7, pero ustedes aún no quisieron escucharme. Entonces es algo fuerte, porque sabes, si queremos que Dios continúe la obra de reconstrucción en nuestras vidas, necesitamos tener un buen oído para escuchar lo que Él nos dice. Y hay otro pasaje en el libro de Jeremías, capítulo 7, fíjate esto, o sea, yo digo, la palabra es tan fuerte. ¿Qué dice Jeremías? Capítulo 7, verso 1 al 3. Es fuerte la palabra, pero digo, yo voy a hablar toda la palabra que Dios ponga en mi boca. Jeremías 7 del 1 al 3, fíjate lo que dice. Palabra de Dios que vino a Jeremías diciendo: ponte a la puerta de la casa de Dios y proclama ahí esta palabra y di: oigan palabra de Jehová todo Judá, los que entran por estas puertas para adorar a Dios.
esta palabra es para nosotros. Así como Dios habló esta palabra hace miles y miles de años, hoy Dios nos dice, ve y diles esta palabra. A todas las personas que entran por esa puerta para adorar a Dios en este lugar, diles y háblales. Dice, ¿no? Diles estas palabras. Y dice el verso 3, así ha dicho el Dios de los ejércitos, el Dios de Israel, mejoren sus caminos y sus obras y los haré morar en este lugar. Dios quiere que oigamos el consejo, el mensaje que Él nos da, si es que queremos que Él siga reconstruyendo las ruinas de nuestra vida, las ruinas de nuestra familia. Porque es cierto, tú estás en ruina, toda tu familia va a estar en ruinas. Y eso lo peor que viene a alcanzar a nuestras generaciones. Entonces, ese es el mensaje. Escuchen mi voz, oigan, vuélvanse de sus malos, dejen sus malas acciones, sus malos pensamientos, dejen la ira, el enojo, la gritería. O sea, ya es el tiempo de cambiar. Dios nos dio una oportunidad. Aquí estamos los que sobrevivimos de una pandemia, que no fue nada fácil. Y si Dios nos dejó vivir hasta este tiempo, ¿sabes por qué es? Porque Él quiere que mejoremos nuestros caminos, que mejoremos, que cambiemos nuestras acciones, que no sigamos viviendo de la misma manera. Porque Él quiere que tú y yo tengamos un destino y un final diferente. Diferente. Los tiempos no son buenos, son malos. Pero si tú y yo estamos como el pueblo de Israel, oyendo, pero no escuchando, no nos vaya a venir lo que le pasó al pueblo de Israel. Fue destruido su templo y su ciudad quemada por el fuego. Porque Dios, Dios es un Dios justo, bueno, misericordioso, lento para la ira, pero muy grande y grande en misericordia. Que Él lo que dice, lo hace, lo cumple. Pero no sin antes darnos el consejo, no sin antes advertirnos. Por eso Él es un Dios justo, justo. Entonces lo único que Él pedía es que obedecieran. Y ahí mismo en el mismo capítulo 7, fíjate lo que dice el verso 22 y 23. Dice, porque yo no hablé con sus padres, ni nada les mandé acerca de que hicieran tantas cosas, hagan esto, vayan a la célula, vayan a la iglesia, no falte. O sea, eso es bueno, lo debemos hacer. Pero dice aquí, en el verso 23, mas esto les mandé diciendo, escuchen mi voz y les seré a ustedes por Dios y ustedes me serán por pueblo. Y anden en todo el camino que yo les mando para que les vaya bien. Pero fíjate cómo dice el verso 24, y no oyeron, ni inclinaron su oído, antes caminaron en sus propios consejos, en la dureza de su corazón malvado, y fueron hacia atrás y no hacia adelante. ¿Por qué no hemos podido prosperar en nuestras vidas? ¿Por qué? Porque no estamos escuchando el consejo, porque estamos haciendo, como dice la palabra, conforme a nuestros propios consejos, conforme a mi propia inteligencia, conforme a lo que pienso, siento y quiero, y estamos haciendo el consejo de Dios a un lado. Por eso, en vez de ir hacia adelante, vamos para atrás como el cangrejo. Y yo digo, no, yo no quiero ser cangrejo, yo quiero ir para adelante, siempre hacia adelante, porque ese es el deseo del corazón de Dios. Bendecir tu vida, pero hay una condicionante muy tremenda. Escucha, oh Israel, la voz del Señor tu Dios, escucha. Yo no digo que por eso de repente no la vamos a regar, nos pasa. Pero cuando venga eso a tu vida, Dios nos da la oportunidad siempre de regresar y ponernos a cuentas con Él. Oír la palabra, como le habló a Adán y Eva. Adán y Eva no quisieron escuchar, ya la habían regado. Pero cuando Dios te hable de alguna cosa, sí, Señor, yo escucho. Perdóname, ayúdame. No permitas que la obra maestra de Dios en mí quede inconclusa, se destruya, se derribe por mis malos caminos. Porque no he querido dejar mis malos pensamientos, mis malas acciones, porque he querido seguir haciendo las cosas como yo pienso que es mejor, creo y siento.
porque eso te va a llevar a caminar hacia atrás y no hacia adelante. Entonces, ¿qué es lo único que pide Dios y desea de nosotros? Que escuchemos. Escucha mi voz. Escucha mi voz para que te vaya bien. Y entonces fíjate, después de que vino toda esa destrucción, el pueblo regresa a Jerusalén y se encuentra con esas ruinas. ¿Qué tuvieron que hacer ellos? Ponerse a trabajar para reconstruir el templo y la ciudad. Pero no tan solo hicieron eso, reconstruyeron también sus propias vidas, porque imagínate, viviendo 70 años en esclavitud, tuvieron que hacer algo, ¿sí? No se quedaron igual. ¿Qué mentalidad traían habiendo vivido 70 años en esclavitud? Pues una mente de esclavos que les agobiaba, que les oprimía. Y ellos no tan solo trabajaron en lo externo, también trabajaron en el interior de su corazón. Y me impacta, y eso está en el libro mismo de Esdras, en el capítulo 1. Yo te lo voy a leer aquí, donde dice que Dios en ese tiempo levantó al rey Ciro, un rey que ni siquiera conocía a Dios, un rey que ni sabía quién era Dios, y sin embargo Dios lo usó para sus propósitos, para hacer que el pueblo volviera y reedificara aquello que se había destruido. ¿Por qué? Porque ellos no escucharon. Entonces, dice aquí en Esdras, es que Dios me dio muchos pasajes de la Biblia. Yo dije, Señor, que sea tu palabra la que nos hable. Esdras capítulo 1, no sé si ya esté puesto ahí. Bueno, dice, en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Dios por boca de Jeremías, ¿qué hizo Dios? Despertó el espíritu de este rey para pregonar que los cautivos fueran liberados y fueran a Jerusalén a reedificar las ruinas en las cuales se encontraba su ciudad. Y sabes, esto me recuerda lo mismo que Jesús hizo en la cruz del Calvario por ti y por mí. Él ya dio el decreto. En la cruz del Calvario Jesús dijo, cuando Él estaba muriendo, dijo, consumado es. Él ya dio el decreto para que nuestras vidas, si se arruinaron por el pecado o por tantas cosas que hemos pasado, por traumas, por dificultades, por enfermedades, por traición, aquello que se derribó en nuestra vida, hoy Dios por medio de Jesucristo ha dado la orden. Reedifiquen. A través de Él es que nuestras vidas pueden ser reedificadas, pueden ser levantadas y pueden ser reconstruidas. Así como Ciro dio la orden, hoy Dios nos está diciendo que por medio de Jesucristo, Él en la cruz ya dio la orden para que tu vida y mi vida que había sido arruinada hoy pueda ser reconstruida. Él ya dio el decreto. Entonces esto me impacta, ¿no? Dice, ellos entendieron, fíjate, esto está en Esdras 5:11 y dice, nosotros, es lo que decía el pueblo a esos enemigos que se querían levantar, nosotros somos siervos del Dios, del cielo y de la tierra, y estamos reconstruyendo. ¿Qué estaban haciendo? Reconstruyendo el templo que hace muchos años edificó aquí un gran rey de Israel. No obstante, debido a que nuestros antepasados hicieron enojar al Dios del cielo, Él los entregó en manos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, quien destruyó y desterró al pueblo. ¿Te das cuenta? Pero ¿qué dice el verso 13? Sin embargo, dile a la persona que está a un lado, sin embargo, el rey Ciro, dice, sin embargo, el rey Ciro, rey de Babilonia, en el primer año de su reinado, emitió un decreto que ordenaba reconstruir el templo de Dios. Y ese es el decreto que Jesús dio en la cruz del Calvario. Cuando Él fue clavado en esa cruz y derramó hasta la última gota de su sangre, cuando Él dijo, consumado es, el decreto ya estaba siendo dado por Él. Reconstruyan. En mí es posible reconstruir una vida que se deterioró por el pecado, que se deterioró por el rechazo, por el abandono, por las malas palabras, por los vicios, por los gritos, por la infidelidad, por el dolor. En mí pueden restaurar y reconstruir la obra maestra de Dios. Solo a través de Jesucristo, solo a través de Él. Y el decreto ya está dado, ya está dado. ¿Qué tenemos que hacer? Escuchar.
Te voy a decir por qué. Hay una gran diferencia en oír y escuchar. Yo lo busqué en el diccionario porque digo, bueno, ¿por qué dice oír y por qué escuchar? Oír quiere decir percibir con el oído los sonidos. O sea, los percibes, puedes oír muchos ruidos, pero no los estás distinguiendo. Ay, ¿este sonido de qué es? ¿De qué? Tú oyes, oír es solamente percibir los sonidos con el oído, pero escuchar es comprender lo que se oye, prestar atención a lo que se está diciendo, atender el consejo, el aviso o la sugerencia. Y lo que me impacta es que escuchar es un acto voluntario. Tú decides escuchar o decides no escuchar. Tremendo, ¿no? A mí eso me impactó la definición. Ay, Dios mío, ¿será que estoy escuchando? No. Me encontré que yo solamente oigo, pero no he estado escuchando realmente lo que Dios quiere que yo escuche para mi vida. Y hoy Dios quiere hacerlo con todos nosotros, ¿sabes? Él nos está dando una oportunidad. ¿Cuántas iglesias en la pandemia se perdieron? Perdieron sus iglesias. La gente no regresó. Pero Dios nos está dando una oportunidad a ti y a mí, aquí, ahora, en este lugar. Que seamos personas que escuchemos la voz de Dios, porque Él quiere seguir construyendo tu vida que se arruinó. Él lo quiere hacer. Pero ¿qué tenemos que hacer? Prestar oídos. Prestar oídos. Entonces, pues hay muchas cosas que yo quiero hablarles, pero esto creo que es de lo más importante. Entonces, hoy Dios quiere despertar nuestro corazón, despertar nuestro oído para que escuchemos como los sabios, no como los necios. Que escuchemos como los sabios, porque los sabios cuando escuchan, toman el consejo y van y hacen conforme se les indicó. Un necio, ¿sabes qué es un necio? Que si hemos estado oyendo neciamente, ¿dónde lo puse? Un necio es aquel que vive a su manera, aunque ha oído la voz de Dios, pero vive a su manera, sigue su propio camino y siempre cree tener la razón. Ay, qué duro es eso. Que Dios te está diciendo, hazle para acá, así, mira, ya lo que te pasó, mira esto. Y tú sigues, yo tengo la razón, yo lo voy a hacer así pienso, así siento y así quiero. Bye, Señor, tú sí, pero no, lo que yo pienso es mejor. Oír como necios nos hace ser este tipo de personas. Pero oír como sabios nos hace estar y vivir en una verdadera libertad para seguir reconstruyendo nuestras vidas y nuestras familias. ¿Cuántos quieren ser sabios? Y eso se lo podemos pedir a Dios. Dice, el que tiene falta de sabiduría, pídasela a Dios y que Él le dará abundantemente y sin ningún reproche. Ay, yo digo, gracias, Señor, porque solamente tú me puedes hacer sabia. Yo era retonta, o sea, necia. Viví muchos años como una necia, viviendo en mi propio pensamiento y haciendo las cosas a mi manera. Y aunque mi padre y mi madre, mira Norma, mira, yo sé cómo, a mí nadie me dice cómo llevar mi vida. Pero gracias a Dios que tuvo misericordia de mí, para que yo pudiera ser esa mujer sabia. Y la obra maestra que Él había diseñado en mi vida, cumpliera su propósito. Bueno, entonces, así como Él despertó, Él quiere despertar nuestros oídos, porque ahora el templo que Él quiere que tú y yo reedifiquemos es nuestra propia vida. ¿Sabías? Dios no habita en templo hecho por manos humanas. ¿No te impacta saber eso? Te lo voy a leer. Está en Hechos capítulo 7 del verso 44 al 48. Yo lo tengo en esta versión de la traducción viviente. Dice, nuestros antepasados, escucha, nuestros antepasados llevaron el tabernáculo con ellos a través del desierto. Lo construyeron según el plano que Dios le había mostrado a Moisés. ¿Cómo lo hizo Moisés? ¿Cómo lo construyó? Según el plano que Dios le dio conforme a su palabra. Él lo levantó.
Y dice el verso 45, años después, cuando Josué dirigió a nuestros antepasados en las batallas contra las naciones que Dios expulsó de esta tierra, el tabernáculo fue llevado con ellos al nuevo territorio y permaneció ahí hasta los tiempos del rey David. Pero fíjate lo que dice el verso 46. David obtuvo el favor de Dios y pidió tener el privilegio de construir. Dile a la persona que tienes al lado, es un privilegio construir. Es un privilegio que Dios nos está dando. Dice, tuvo el privilegio de construir un templo permanente para el Dios de Jacob. Y mira cómo termina tan hermoso. Aunque en realidad fue Salomón quien lo construyó, sin embargo, el Altísimo no vive en templos hechos por manos humanas. Él no habita en templos, en construcciones que el hombre le pueda hacer. No habita ahí. Y dice, porque el cielo es el trono de Dios y la tierra es el estrado de sus pies. Entonces hace una pregunta: ¿podrás acaso construirme un templo tan bueno como ese? Pregunta el Señor. O sea, ¿habrá un templo que pueda contener mi presencia? No. Pero lo más tremendo, el gran amor de Dios, que Él, no habitando en esos templos suntuosos, Él decidió venir a habitar en nuestros corazones. Tú y yo ahora somos ese templo. O sea, imagínate hasta dónde Dios se humilla con tal de que tú y yo entendamos, escuchamos y dispongamos, por medio de obedecer su palabra, reconstruir la obra maestra de Dios, que la averiamos y la regamos y la destruimos por nuestro pecado. ¿Qué dice Primera de Corintios 3:16? ¿Esa sí la puse? Sí, ¿verdad? Primera de Corintios 3:16. Hola. Sí puse Primera de Corintios, ya no me acuerdo. Te lo voy a leer en esta versión. Primera de Corintios 3:16. Pon mucha atención. Ok. ¿No sabes que sois el templo de Dios y que el Espíritu de Dios nos anhela? Entonces, ¿ya viste cómo que sí? Tú y yo somos el templo de Dios. ¿No sabes que sois el templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en nosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él. Porque el templo de Dios, el cual somos nosotros, santo es. Entonces, ¿dónde Dios quiere venir a habitar? En mí. Tú y yo, cuando nos reunimos aquí, somos la iglesia. No son estas paredes, no es la construcción, somos nosotros. Porque Él quiere venir a habitar en cada corazón y hacer de nuestras vidas ese templo hermoso, que nuestra vida pueda reflejar el Dios al cual adoramos. Y ahora la pregunta es, ¿será que mi vida está reflejando al Dios que yo adoro? ¿O estoy fruncida, llena de amargura, de envidia, de rencor, de odio, de tristeza, de melancolía, de vanidad? Preguntémonos, porque ahora, ¿y qué dice Primera de Corintios 6:19? Ahí mismo, fíjate lo que dice. ¿O ignoras que tu cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en nosotros, el cual tienes de Dios y que no es tuyo? Porque habemos sido comprados por precio. Glorifica pues a Dios en tu cuerpo y en tu espíritu, los cuales son de Dios. Tu vida y mi vida tienen un valor incalculable. Fuimos comprados a precio de sangre. Porque Jesús, al derramar su sangre en la cruz del Calvario, fue el precio que Él pagó para rescatarnos de la esclavitud y poder reconstruir esa obra preciosa que Él empezó en nosotros. Entonces, esta palabra me impacta, porque yo digo, bueno, Dios quiere hoy reconstruir en cada una de nosotras las áreas que se averiaron, que se destruyeron, que se derribaron. Él lo quiere hacer, pero ¿qué tan dispuestos estamos tú y yo para hacerlo? Esdras, en aquel tiempo tuvieron grandes profetas que les venían y les animaban con la palabra. Vamos, levántense, construyan, Dios está con ustedes. Nosotros ahora tenemos la palabra profética más segura, que es la Biblia, que hacemos bien tú y yo de estar atentos a lo que nos dice, a lo que nos enseña, a lo que nos habla.
porque dice que es como una lámpara, la palabra es como una lámpara que alumbra nuestros pies y nos enseña el camino por el cual debemos andar. Nos muestra qué decisiones debemos de tomar. Y dice la palabra, nos enseña lo que es verdad, nos muestra lo que está mal en nuestras vidas, nos corrige, la palabra nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Por eso debemos estar atentos cada mañana, leyendo atenta la palabra profética, que es la más segura, y que hacemos bien en estar atentos cada mañana, porque ahí Dios nos habla y se revela en nuestras vidas. ¿Para qué? Para que sigamos construyendo nuestras vidas, nuestras familias y nuestras generaciones. Entonces Dios nos está llamando hoy a reedificar nuestras vidas. ¿Cuántos están de acuerdo? ¿Cuántos quieren hacerlo? ¿Cuántos le van a pedir hoy a Dios? Ayúdame, Señor. Necesitamos que nos ayudes, y Él lo va a hacer. Entonces, pero vamos a ver cuál es la manera hoy. ¿Sí? ¿Quieren saber cuál es la manera en que Dios quiere hacerlo hoy en nuestras vidas? Y es la misma, el mismo consejo, pero eso está en Mateo 7, verso 24. Y si tú lo puedes leer ahí en tu Biblia, yo te lo voy a leer en la versión del Traducción Viviente. Dice Mateo 7, 24. Todo el que me escucha, el que escucha mi enseñanza y la sigue, es sabio como la persona que construye su casa sobre una roca sólida. Aunque llueva cántaros y suban las aguas de la inundación y los vientos golpeen contra esa casa, no se vendrá abajo porque está construida sobre un lecho de roca. Dice, sin embargo, el que oye mi enseñanza y no la obedece, es como un necio, como la persona que construye su casa sobre la arena. Cuando vengan las lluvias y lleguen las inundaciones y los vientos golpeen contra esa casa, se derrumbará con gran estruendo. Eso le pasó a Adán y Eva porque no escucharon. Eso le pasó al pueblo de Israel porque no escucharon. Eso le pasó al rey Saúl, tremendo rey. Y su reino juntamente con toda su familia fue destruido porque no escucharon. Entonces, ¿cuál es la enseñanza del día de hoy para ti, para mí? Que escuchemos la voz de Dios y hagamos lo que Él nos dice. Esa es la manera de seguir reedificando, reconstruyendo aquello que se arruinó en tu vida, en tu familia. Aquello que se arruinó en tu intimidad, matrimonios. ¿Cuántos matrimonios hay aquí? Yo estoy aprendiendo, créemelo, pero necesitamos poner manos a la obra para trabajar, arruinar lo que destruyó el pecado, el descuido, el egoísmo, el orgullo. Ay, que somos tan orgullosos, ¿y por qué le voy a pedir? ¿Por qué tengo que pedir? Eso destruye la obra maestra de Dios. Pero hoy Dios nos está dando la oportunidad. Escucha y haz para que tu vida siga siendo reconstruida, para que tu familia, para que la intimidad con tu marido, tu matrimonio, tu economía, tu salud, etcétera, 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 tu empresa siga siendo reconstruida. Porque el diseño original de Dios no ha cambiado, es el mismo. Bendición, fructificación, señoreen. Dios nos dio, quiere que seamos personas que señoreemos, que estemos por encima de las circunstancias, pero siempre y cuando con su bendición. Con su bendición. Entonces, ese es el consejo. Él ya tiene el plano de tu vida. El que comenzó la buena obra, dice la palabra, Él la va a continuar y la va a perfeccionar día tras día hasta que Él vuelva de nuevo. Pero todo depende de ti y de mí. Entonces, Él hoy quiere que tú le entregues el corazón, porque es la tierra donde Él quiere trabajar para poner el cimiento. Ahí es donde Él quiere trabajar. Y lo primero que Él quiere enseñarnos es que aprendamos a escuchar. Y hoy hazte esa pregunta a ti misma: ¿será que estoy escuchando realmente lo que me dice la palabra? Esa es una pregunta que cada uno se tiene que hacer. ¿Lo estoy escuchando o simplemente estoy oyendo? Porque Santiago dice que todo el que oye, pero no pone por obra la palabra, se engaña a sí mismo. Y de nada sirve que tú vengas cada domingo, te sientes en una silla. Y de nada sirve que tú vengas cada 8 días a tu célula y te sientes en una silla si no estás dispuesta a escuchar el consejo de Dios para tu vida. Porque aquí dice la palabra que los vientos van a venir.
Las lluvias van a venir, los vientos van a golpear y van a azotar sobre la vida, la familia, el hogar, la salud, la economía. Pero si escuchamos y obedecemos, entonces estaremos a salvo. A salvo, a salvo. Entonces, no solo escuchen, dice, pongan la palabra en práctica. Pongan la palabra en práctica. Y es algo que yo decido. Obedecer y poner en práctica es algo que yo decido, Es dejar a un lado mis propias opiniones y prestar consejo y prestar atención al consejo que Dios tiene para mi vida. ¿Sí? Entonces, si queremos que Dios levante una gran construcción en nuestras vidas, tienes que tener el corazón dispuesto primeramente para escuchar. El primer paso de la vida cristiana es ese, escuchar. Dale a Jesucristo la oportunidad de ser escuchado. Dale la oportunidad a Él de ser escuchado. Y la segunda, haz. Ya escuchaste, ahora ve y haz. El conocimiento tiene que convertirse en acción. Y eso creo que nos ha estado faltando a nosotros como iglesia. Estamos llenos de conocimiento, queremos conocimiento, conocer más. ¿Y para qué? Si no lo hemos aplicado en nuestras vidas. Si no lo hemos puesto, por eso a veces se nos embota la mente y Dios ya no nos revela. Hasta que no cumplas y obedezcas eso, entonces te voy a seguir revelando mi voluntad. ¿Sí? Creo que eso nos pasa. Yo digo, me pasó a mí. Conocimiento. Entonces el conocimiento tiene que convertirse en acción. El conocimiento solamente llega a ser efectivo cuando lo traducimos en acción, cuando obedecemos la palabra. Es como cuando te dan la receta. O cuando tú te preparas para ser arquitecto, enfermera, doctor, te preparas años. Llega el tiempo en que todo ese conocimiento que tú adquiriste, ¿qué tienes? Vas al trabajo y lo tienes que poner por obra, si no de nada sirve. ¿De qué te sirvió tantos años quemarte las pestañas, invertir tiempo, dinero, esfuerzo, gastar los padres para una carrera si al final el conocimiento que aprendes no lo vas a poner en práctica? Y es lo mismo con la palabra. De nada sirve, la teoría tiene que materializarse en práctica. La teología tiene que convertirse en vida, porque ¿de qué nos sirve saber teología, arameo, griego y la fregada, un chorro de cosas? ¿De qué nos sirve? Si nuestras vidas no cambian, siguen arruinadas, si mi familia está destruida, si veo que a mis hijos les está alcanzando el mal y no estoy haciendo nada, si veo cómo se me está yendo la vida y no estoy haciendo nada, ¿de qué me sirve? ¿De qué nos sirve, iglesia? Y yo creo que hoy es la oportunidad que Dios nos da, que tú y yo podamos humillarnos delante de aquel que es todopoderoso, delante de aquel que todo lo puede. Y ahora la pregunta que tú te debes hacer es, ¿qué es lo que está estorbando mi corazón para escuchar? Hoy pregúntale al Espíritu Santo y Él te lo va a revelar. ¿Qué es lo que está estorbando mi corazón para no escuchar? Pregúntate o pregúntale a tu vecino. ¿Qué es lo que ha estado estorbando mi corazón para no escuchar? Y hoy tenemos que reflexionar. Y sabes, hay una palabra, una sola palabra que incluye el oír y el hacer. ¿Quieres saber cuál es esa palabra? Que las junta, que esas dos palabras se juntan en una sola palabra. Oír y hacer, en una sola palabra la podemos definir, y es obediencia. Obediencia y obediencia. Es eso. Entonces, pregúntate si tu vida no ha sido la construcción que tú pensabas. Quizás es porque no escuchaste lo que Dios te había estado diciendo. Pero hoy es la oportunidad y hoy es el día que tú y yo digo, Señor, aquí estamos. La vida que se basa en obediencia a Él está a salvo. Vengan las dificultades que vengan las pruebas que vengan las circunstancias que vengan, tu vida estará a salvo, porque la obediencia es el único cimiento seguro en la vida de cada persona, en la vida de cada familia, que Dios nos va a guardar de la destrucción, Dios nos va a guardar de la ruina, Dios nos va a guardar de todo ese desastre que se avecina, porque los tiempos son malos. Y hoy, ¿cuántos quieren realmente pedirle a Dios que Él obre en lo profundo de su corazón? O sea, aquellos que estén dispuestos, yo les invito a que se pongan de pie.
por favor. Están ahí, denle luz. ¿Cuántos quieren que Dios construya esa gran edificio, esa gran construcción, Él la haga y la lleve hasta el fin? ¿Cuántos quieren que Dios siga haciendo eso en sus vidas? Y hoy le pides, cierra tus ojos hoy ahí. Y hoy nos vamos, que no permitas que nada te distraiga. No permitas. Hoy es un encuentro entre tú y Dios. Si hoy tú quieres salir de aquí con un corazón dispuesto para escuchar, hoy aquí está el Espíritu Santo. Hoy aquí está Él para hacer la obra. Hoy pregunto, Señor, ¿será que mi corazón se endureció y por eso no he podido escuchar tu voz? Dile, Señor, pero hoy aquí estoy. Hoy vengo a humillarme bajo tu poderosa mano, para que tú, Señor, sigas construyendo y haciendo la obra de reconstrucción en mi vida. Vengo a humillarme bajo tu poderosa mano, Señor, para que tú me exaltes cuando sea tiempo. Aquí está mi vida, Señor. Hoy dile, hoy reconozco que te necesito, Señor. Necesito de ti. Necesito de tu ayuda, Señor. Necesito de ti. Hoy reconozco, Señor, que he estado escuchando pesadamente con mis oídos. No he podido escuchar el consejo porque mi corazón se endureció, porque permití que la duda entrara, porque permití que la incredulidad viniera a mi corazón. Señor, pero hoy estoy delante de ti. Yo te necesito, Señor. Yo te necesito. Hoy vengo delante de ti a decirte, ayúdame. Hoy no quiero ser como Adán. No quiero ser como Eva, que hoy escuché tu palabra y tuve miedo de acercarme. Señor, hoy tú me has dado la oportunidad de escuchar tu voz. Y hoy quiero acercarme a ti. Quiero acercarme a ti, Señor, porque tú eres el único que puede ayudarme. Señor, aquí está mi corazón. Perdóname, perdóname porque no he obedecido, porque he escuchado tantas veces tu palabra, he escuchado el mensaje, he escuchado tu consejo, Dios, y no lo he obedecido. He terminado haciendo como yo pienso que es mejor. Me he creído sabia en mi propia opinión, Señor, pero hoy aquí estoy. Te pido que me perdones. ¿Será que acaso tú le puedes decir hoy, perdóname, Señor? Yo te necesito. Te pido que me ayudes en esta tarde. Hazlo porque solamente tú lo puedes hacer. Hoy te necesito. Perdóname, Señor. Perdóname si permití, Señor, que el afán, la preocupación, la ansiedad ensordecieran mi corazón para no oír. Perdóname, Señor. Perdóname si la queja hizo que mis oídos se ensordecieran. Si la crítica ensordeció mis oídos, hoy tú dile, Señor, perdóname. Perdóname y aquí estoy. Ayúdame. Hoy he escuchado tu voz y yo quiero, Señor, obedecerte. Y hoy dile, dame un corazón que escuche tu voz. Pon en mí un corazón que escuche tu voz, Señor. Dame un corazón que escuche tu voz. Hoy suelto, Señor, y saco de mi corazón la hipocresía. Perdóname, Señor, porque me creo más buena que cualquier otra persona. Me he creído mejor que cualquier otra persona. Perdóname, Señor, por criticar y por juzgar. Perdóname. Hoy renuncio a la hipocresía. Perdóname por tanta hipocresía en mi corazón. Perdóname. Y hoy te pido, ayúdame. Él hoy está aquí. Si tú le pides con todo el corazón, Él lo va a hacer. Ayúdame, Señor, yo te necesito. Mira mi vida. Mira mi vida. Hoy tú puedes exponer tu causa y dile, mira mi casa. Mira mis hijos. Mira cómo el mal ha alcanzado a mis hijos. Hoy tú dile ahí al Señor. Mira, Señor, mi matrimonio arruinado, Señor, por el odio. Arruinado por el orgullo. Porque nadie se ha atrevido a reconocer sus propias faltas. Pero dile, Señor, aquí estoy. Ayúdame, te necesito. Mira mi vida, Señor, arruinada
por el egoísmo, porque solamente pienso en mí. Primero yo, después yo y al último yo. Perdóname, Señor, perdóname. Mira mi vida y dile, mira mi economía, y tú dile al Señor, aquí estamos, Señor, perdónanos, 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 perdónanos. Y si hay personas aquí que a pesar de que han escuchado el consejo de Dios y no lo han obedecido, y por eso les han venido circunstancias tan tremendas a su vida, y hoy están en ruina, en caos, en dificultad, en ansiedad, hoy es el día. Dios quiere restaurarte hoy, y Él te da la oportunidad. Si tan solo hoy tú decides hoy venir delante de Él. ¿Cuántos hoy quieren venir para ser restaurados? Yo te pido, esto es de fe y de valientes. Demos el paso adelante. Hoy Él está aquí. Él está aquí porque Él quiere restaurarnos. Si tan solo reconoces. Hoy yo te hago la invitación. Si tú quieres ser restaurado hoy tú puedes pasar aquí. Dios quiere restaurar. ¿Cuántos valientes hay aquí que quieren que su vida hoy sea restaurada? Miren, yo estoy aquí porque soy la primera. Dios ya me mostró mis ruinas. Dios ya me mostró lo que se destruyó en su obra maestra, y yo estoy dispuesta hoy que Dios haga lo nuevo. Pero hoy necesitamos pedirle con todo el corazón y decirle, Señor, hoy acércame a ti, Señor. Yo reconozco que te necesito, y tú diles, y tú abres tu boca y le dices, te pido que me ayudes, necesito de tu ayuda. Solo tú lo puedes hacer. Tú eres el que me diseñó, tú eres el que me creó, y tú sabes lo que necesito para ser construida, para ser levantada, para ser edificada, para levantar mi casa, para levantar mi familia, para levantar mi generación. Aquí estoy, Señor, dile, heme aquí, Señor, yo aquí estoy, te necesito. Ayúdame, por favor, ayúdame y perdóname, Señor, por las veces que me has estado hablando y no he escuchado. Perdóname, hoy vengo a dejar aquí a tu altar. Dejo todo lo que mi corazón se estorbó para no ir. Y hoy tú, un acto de fe, hoy entrégale, dile, hoy entrego la duda, Señor. Hoy entrego la incredulidad. Hoy entrego la rebelión. Hoy entrego la necedad de mi vida, la obstinación, el afán. Entrégale tu preocupación, entrégale tu ansiedad, entrégale la queja, entrégale la crítica, entrégale hoy la hipocresía, entrégale el orgullo, la soberbia. Hoy entrégale la autosuficiencia. Dile, Señor, hoy la entrego a ti, ya no más. Eso había estorbado mi corazón para no oír tu voz, para no escucharla, pero hoy lo entrego, Señor, y yo me despojo de todas esas cosas. Hoy las dejo delante de ti, y aquí está mi corazón. Dame un corazón que escuche tu voz. Perdóname y ayúdame, Señor. Solamente tú lo puedes hacer. Y hoy cántale a Dios. Y a través de que hoy tú le adores, Él va a empezar a traer liberación a tu vida. Liberación a tu vida. Liberación a tu vida. Gracias, Señor, porque solo tú has cambiado. Solo tú puedes cambiar este corazón. Solo tú. No nos podemos alejar de ti, Señor. No podemos, Señor. Ayúdanos. Nada queremos si tú no estás en la construcción de mi vida, si tú no estás en la construcción de mi familia, si tú no estás en la construcción del negocio. Yo no quiero nada, Señor, yo no quiero nada. Señor, ayúdanos, Señor, a que nuestras vidas sean esas vidas plantadas en la roca, que aunque vengan las dificultades, Señor, estaremos plantados, estaremos a salvo, y tú no nos dejarás y tú no nos abandonarás, Señor. Acércanos hoy a ti, acércanos.